¿Y si te dijera que una sola oración puede destruir 1000 fortalezas del enemigo? Amelia Morales era una maestra común en un pequeño pueblo, hasta que murió clínicamente por más de 30 minutos y Jesús mismo le mostró lo que sucede en el mundo espiritual cuando oramos. Lo que verás no es solo una experiencia cercana a la muerte. Es una revelación que cambiará la manera en que entiendes la oración. Ángeles guerreros, fortalezas demoníacas desmoronándose, estrategias del enemigo para distraerte. Y el poder imparable de decir simplemente, en el nombre de Jesús. ¿Listo para ver lo invisible y comprender lo eterno? Entonces quédate, porque esta historia no solo te inspirará, te activará. Mi nombre es Amelia Morales, tengo 45 años y soy maestra de tercer grado en un pequeño pueblo cerca de Las Cruces, Nuevo México. He estado enseñando por más de una década, y siempre he amado mi trabajo. No soy ninguna celebridad, solo una persona común que dedica su vida a planificar lecciones, corregir tareas e intentar marcar una diferencia positiva en la vida de mis estudiantes. Crecí asistiendo a la iglesia los domingos, diciendo oraciones rápidas antes de dormir y participando en obras de caridad cuando podía. Creía en Dios, pero si soy honesta, mi relación con Él era más una costumbre dutiful que una conexión viva y palpitante. Hasta el 20 de marzo de 2024, nunca entendí realmente cuán poderosa podía ser la oración. Ese día, morí, sí, clínicamente muerta por más de media hora, y obtuve una visión del más allá que me dejó sin palabras y transformó mi vida. Era una mañana fría y nevada, típica del invierno tardío en Nuevo México. Me desperté agotada porque me había quedado hasta tarde finalizando un nuevo plan de lectura para mi clase. Me salté el desayuno, pensando en tomar un panecillo más tarde. Mi plan era simplemente superar el día escolar y quizás darme el lujo de acostarme temprano. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ese día, comencé a sentirme mareada mientras enseñaba. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban de una manera que hacía que mi cabeza diera vueltas. Sentí el pecho apretado, pero lo atribuí al estrés o quizás un poco de ansiedad. Quiero decir, los maestros tenemos mucho en nuestros hombros. Pero cuando llegué a la sala de profesores, todo se volvió negro. Colapsé. Más tarde me contaron que sufrí una embolia pulmonar masiva. Un coágulo de sangre había viajado a mis pulmones. La enfermera de la escuela, el señor Delgado, corrió a mi lado, y mi colega, la señorita Ortiz, llamó al 911. Hicieron todo lo que pudieron, RCP, llamando a los paramédicos, todo el protocolo. Para cuando llegó la ambulancia, mi pulso era casi indetectable. En el Centro Médico Monteverde, me llevaron de urgencia a la sala de emergencias. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, mi corazón se detuvo. Fui declarada clínicamente muerta durante exactamente 33 minutos y 27 segundos. Esos números están grabados para siempre en mi mente porque es el tiempo registrado en mi historial médico. Durante ese lapso, mi cuerpo yacía sin vida en una cama de hospital, pero mi conciencia estaba muy viva, en una realidad que aún me deja sin palabras. No experimenté el clásico túnel de luz del que podrías haber oído en otras experiencias cercanas a la muerte. En cambio, fue como atravesar un velo brillante y delgado hacia un reino que desafiaba las leyes del tiempo y el espacio tal como las conocemos. Un momento estaba en el frío suelo del pasillo de la escuela, y al siguiente, me encontraba en un lugar donde una paz pura me envolvía. El dolor en mi pecho desapareció, todo el pánico y el miedo se desvanecieron, reemplazados por una sensación tan cálida y reconfortante que trajo lágrimas a mis ojos. Lágrimas que ni siquiera pensé que podía derramar en esa forma. Era una paz que resonaba con cada parte de mi ser, como una canción en perfecta armonía con mi alma. De repente, escuché a una voz decir mi nombre, Amelia. No era fuerte en un sentido físico, pero estaba tan llena de autoridad y ternura que supe al instante quién era. Era Jesús. En ese único momento, cada lección de la escuela dominical, cada sermón que había escuchado, palidecía en comparación con la abrumadora realidad de su presencia. Se sentía más real que cualquier persona que hubiera conocido. No apareció con la túnica y sandalias tradicionales que vemos en los cuadros. En cambio, irradiaba una luz gentil pero poderosa que parecía impregnar todo a su alrededor.
Sentí majestad y una amistad íntima en su mirada. Hija mía, dijo, te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos terrenales nunca podrían ver. Lo que presencias ahora cambiará tu vida y la de aquellos que escuchen tu testimonio. De repente, escenas de mi vida comenzaron a reproducirse frente a mí como clips de una película vívida, pero no eran solo recuerdos. Estaba viendo una dimensión espiritual superpuesta a mis acciones. Vi cada oración que había rezado, incluso las que no recordaba. Lo más impactante fue que, junto a estas oraciones, vi figuras oscuras y sombrías, demonios, acechando cerca de mí. Habían construido fortalezas en áreas específicas de mi vida, cada una representando un bastión diseñado para mantenerme atrapada en el miedo, la duda o el estrés. En una escena particular, susurré en el nombre de Jesús. Instantáneamente, una onda expansiva recorrió ese reino espiritual. Las fortalezas demoníacas comenzaron a agrietarse y desmoronarse. Observé cómo estas estructuras imponentes y sombrías, que habían amenazado mi vida espiritual, se derrumbaban bajo la fuerza de mi simple oración sincera. Era como un terremoto en el reino espiritual. Que una oración tan pequeña, dicha sin gran dramatismo, pudiera causar tanto daño a estos bastiones del mal me dejó atónita. Jesús me mostró cómo estos demonios planeaban estratégicamente para evitar que yo y todos los creyentes oráramos. Magnificaban mi agotamiento al final de un largo día, susurrando pensamientos como, estás demasiado cansada, puedes orar mañana. Provocaban recordatorios de planes de lecciones sin terminar o mensajes de padres preocupados justo cuando intentaba sentarme en silencio con Dios. Vi cómo literalmente se apresuraban en pánico cuando sentían que estaba a punto de orar. Harían cualquier cosa, una alerta ruidosa en el teléfono, una ola repentina de somnolencia, un correo electrónico urgente. Para descarrilar esa oración. Vi una noche en particular en la que luché contra el cansancio y oré de todos modos. En el reino espiritual, era como si blandiera un martillo gigante, golpeando una y otra vez los planes cuidadosamente trazados del enemigo. Odian cuando superamos estos pequeños obstáculos porque cada oración, no importa cuán breve, tiene un impacto sobrenatural. Jesús dirigió mi atención a oraciones específicas. Oraciones por mis estudiantes. A menudo oraba por su protección y bienestar. En la visión, cada vez que oraba por ellos, era como si un escudo brillante se materializara alrededor de los niños, y los demonios que intentaban plantar miedo o ansiedad en sus corazones tenían que huir. Oraciones por mi matrimonio. Vi cómo las oraciones repetidas por mi relación con Andrés derribaban una fortaleza de resentimiento y mala comunicación que el enemigo había estado construyendo durante meses. Cada oración era como una topadora, nivelando las paredes que nos separaban. Una de las partes más conmovedoras fue ver la reacción de Jesús cuando no oraba. Me mostró momentos en los que había sentido un impulso para orar pero lo ignoré. En lugar de parecer decepcionado o enojado, Jesús simplemente estaba allí, pacientemente, como si supiera que eventualmente regresaría. Su amor nunca vaciló, no me avergonzó. Se sentía como un maestro observando a un estudiante luchando con una lección, confiado en que algún día el concepto encajaría. Entonces Jesús dijo algo que me llenó de asombro. Amelia, mira lo que sucede cuando oras en mi nombre. Reprodujo una escena de una oración matutina reciente, una en la que había estado inusualmente enfocada. Cada palabra que pronuncié se convertía en un rayo de luz en esta dimensión espiritual. Los demonios se dispersaban, no porque mis palabras fueran especiales por sí mismas, sino porque llevaban la autoridad de Jesús. Vi a estos demonios celebrar reuniones urgentes, brainstormando frenéticamente cómo mantenerme demasiado ocupada, preocupada o desanimada para orar. Sabían que no podían resistir esa autoridad, así que su mejor estrategia era simplemente evitar que pronunciara el nombre de Jesús en oración. Lo que realmente me dejó sin aliento fue cómo Jesús me mostró que las oraciones funcionan a través del tiempo. Por ejemplo, mi madre, que falleció hace varios años, oraba diariamente por mí y mi hermana. En esta visión, vi que esas oraciones seguían activamente derribando fortalezas en mi vida. Era como si sus oraciones tuvieran un efecto atemporal, continuando luchando batallas mucho después de que ella se hubiera ido al cielo. Otra escena reveló cómo incluso mis oraciones rápidas y apresuradas, como las que digo mientras preparo el aula antes de que lleguen los niños,
tenían un impacto significativo. Vi una estrategia demoníaca desmoronarse simplemente porque una mañana susurré: Señor, por favor protege a mis estudiantes hoy y guíame para enseñarles con amor. Jesús dejó claro que no es la longitud de la oración lo que importa, sino la fe y la sinceridad detrás de ella. El enemigo a menudo intenta convencernos de que si no podemos orar durante mucho tiempo, entonces no vale la pena orar. Esa mentira mantiene a innumerables personas de orar incluso por unos pocos momentos preciosos durante su día ocupado. Pero desde la perspectiva eterna, cada segundo dedicado a una oración genuina es poderoso. Un segmento que realmente me impactó fue ver cómo las oraciones de perdón literalmente destruyen los planes del enemigo. Observé un escenario donde una colega había hablado mal de mí con el director. Estaba furiosa en ese momento, pero eventualmente oré para perdonarla. En el reino espiritual, esa oración de perdón fue como lanzar una bomba sobre una fortaleza de resentimiento. Los demonios que contaban con mi amargura se dispersaron al instante, y la fortaleza que habían construido se redujo a polvo. El perdón, resulta, es una de las armas espirituales más poderosas que tenemos, y el enemigo lo desprecia porque desmantela las fortalezas tan rápidamente. Jesús también me mostró cómo los ángeles responden a nuestras oraciones. No son querubines adorables tocando arpas, son guerreros radiantes y feroces en una misión. Cuando los creyentes oran, incluso un simple ayúdame, Señor, empodera a estos ángeles para luchar contra las fuerzas demoníacas. En mi visión, los vi de guardia alrededor de las personas que mantenían una vida de oración constante, sus espadas de luz chocando con la oscuridad, defendiendo familias, relaciones y comunidades enteras. A continuación, Jesús enfatizó el increíble poder de la oración familiar y colectiva. Me mostró cómo los demonios huyen de hogares enteros cuando los miembros de la familia se reúnen, aunque sea brevemente, para orar juntos. La unidad en la oración crea una barrera que el enemigo lucha por penetrar. Luego vi cómo en iglesias y escuelas, cuando los grupos oran en unidad, construyen una fortaleza de protección alrededor de su comunidad. Pero cuando la oración disminuye, aparecen pequeñas grietas, y los demonios lentamente construyen nuevos puntos de apoyo. En un momento, Jesús me permitió ver el poder potencial de las oraciones que nunca recé, las que sentí el impulso de decir pero decidí omitir. En el reino espiritual, estas oraciones perdidas parecían eslabones faltantes en una cadena, eslabones que podrían haber bloqueado ciertos ataques o liberado a alguien de una trampa del enemigo. El enemigo sabe cuán poderosa puede ser una sola oración, así que hará cualquier cosa para evitar que se pronuncie. No teme nuestra fuerza humana, pero está aterrorizado por la fuerza de Dios liberada a través de la oración. Incluso mientras Jesús destacaba cómo los momentos sin oración le daban pequeñas victorias al enemigo, su mirada nunca fue de condena. Estaba llena de un amor inquebrantable y una invitación eterna. Sentí tan fuertemente que siempre está listo para escuchar, siempre listo para actuar en nuestro nombre si tan solo extendemos la mano con fe. Luego dijo: recuerda, Amelia, la oración no se trata de palabras perfectas o discursos largos. Se trata de una relación. Cada oración es escuchada, cada oración importa, cada oración desmantela alguna pieza del trabajo del enemigo. Eventualmente, la visión comenzó a desvanecerse. La paz que sentía era indescriptible, pero sentí que era hora de regresar. Me encontré recuperando la conciencia bajo las brillantes luces del hospital. Un médico gritó: «Tenemos pulso». Las enfermeras y los dispositivos médicos pitaban frenéticamente. Más tarde supe que justo cuando estaban a punto de declarar mi hora de muerte, mi corazón comenzó a latir espontáneamente de nuevo, para sorpresa de todos. No había daño cerebral ni secuelas duraderas, a pesar de esos largos minutos sin oxígeno. Los médicos etiquetaron mi supervivencia como un milagro médico, pero yo sabía que era más que eso, era la intervención de Dios. Cuando finalmente salí del hospital, veía todo con nuevos ojos. Regresé a enseñar después de 2 semanas, pero no era la misma persona que colapsó en ese pasillo. Mis estudiantes y colegas notaron algo diferente, aunque no podían precisarlo. Estaba más en paz, más paciente, y tenía una confianza inquebrantable en el poder de la oración. Comencé cada mañana caminando por mi aula, orando silenciosamente por cada pupitre. Oraba por el bienestar emocional y espiritual de mis estudiantes, por sus familias.
en pequeños incrementos a lo largo del día, durante el almuerzo o un breve descanso, susurraba oraciones cortas, invitando a la presencia de Dios en cada plan de lección, cada conversación, cada desafío. Con el tiempo, comencé a ver cambios visibles. Algunos de los niños ansiosos parecían más tranquilos, los problemas de comportamiento disminuyeron, e incluso mi director comentó sobre la atmósfera positiva en mi aula. Comparto todo esto porque quiero que te des cuenta de cuán cruciales son tus oraciones. Si hay algo que mi experiencia cercana a la muerte dejó absolutamente claro, es esto: el enemigo tiembla cuando oramos. No le importa si eres un erudito de la Biblia o un creyente nuevo, no se impresiona con palabras grandilocuentes. Lo que lo aterra es cuando oras humilde y sinceramente en el nombre de Jesús. Así que la próxima vez que te sientas demasiado cansado, ocupado o desanimado para orar, recuerda este testimonio. Recuerda que cada oración, grande o pequeña, elocuente o simple, tiene el poder de destruir las fortalezas del enemigo. Piensa en la oración como tu conexión personal con el Creador del universo, el arma más grande en tu arsenal espiritual. Si el enemigo lucha con uñas y dientes para evitar que ores, debe significar que tus oraciones sacuden los cimientos de su reino. No dejes que gane. Supera las distracciones y las dudas, ora con la fuerza que tengas, aunque sea solo unos segundos de gritos sinceros a Dios. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de esperanza y propósito que todos podemos encontrar. Vive cada día con amor, compartiendo bondad e inspirando a otros. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para llevar este mensaje a más personas. Déjanos en los comentarios cómo te inspiró esta historia. Nos vemos en la próxima, con más relatos que transforman vidas.